3, 2, 1. Hola. Hola. Somos Diego, Luisa, Ivania, Carlos y Paula. Somos papás y mamás de infancias y adolescencias trans. Bueno, en nuestro caso, ese primer reto estuvo en encontrar un colegio que fuera amoroso y respetuoso con nuestra hija, que por su edad, ella tiene 5 años, ha consistido en una exploración de su expresión de género. En el colegio en donde estaban, que era un colegio en donde ellos realmente eran muy felices y que se conectaba mucho con con eso que nosotros queríamos en cuanto a ese modelo pedagógico, al expresar cuál era el proceso que estábamos iniciando, nos devolvieron el valor de la matrícula, con el argumento de que no estaban listos. Y ahí empieza un camino muy difícil, muy triste durante esos días, de explorar diferentes opciones, de tocar varias puertas y de recibir muchos no, disfrazados de no estamos listos, tal vez si luego se luce de otra manera pueden volver y pues hacemos como si no ha pasado nada. En otros nos decían no tenemos el derecho a negar el derecho a la educación, así que si ustedes quieren los podemos recibir, pero tengan en cuenta que ella no podría utilizar cierto uniforme o lucir de cierta manera. Hasta que pues finalmente, gracias al grupo de apoyo del cual somos parte, pues encontramos un lugar, un colegio muy amoroso, respetuoso, que hasta el momento ha significado un lugar seguro para ella. Bueno, en nuestro caso, los retos también han sido como Luisa y Diego de los colegios, pero también pues tenemos un reto social porque yo soy mamá de un niño trans no binario. Entonces también eso pues confronta mucho socialmente en una sociedad que es binaria de género, cuando se presentan personas no binarias que piden pronombres neutros o inclusivos, pues sí hemos encontrado esa dificultad porque mi hija pide su pronombre es ella. Entonces pues ha sido un reto para nosotros, para mi esposo y para mí, primero aprender, ¿no? Muchas equivocaciones y muchas metidas de pata, pero luego trasladar eso a la familia y luego al colegio, ¿no? Entonces todavía hay lugares donde pues hemos encontrado, por ejemplo, profesores que se rehúsan, que dicen abiertamente yo no quiero usar esos pronombres. Entonces esa parte es muy difícil porque tuvimos, por ejemplo, una discusión con un profesor acerca de eso, ¿no? Porque nos decía, es que la RAE dice que el pronombre ella no existe. Y pues el argumento nuestro fue, no importa, o sea, tú eres educador de una persona no binaria de 10 años y pues la RAE no tiene, en este caso, no importa porque estás hablando de una persona que te quiere, te admira y que te está pidiendo un reconocimiento y un respeto. Entonces ha sido un camino, se ha demorado, pero el profe ya la última vez que lo vimos se refirió a mi hija como ella y pues yo le dije muchísimas gracias, me encanta que estés usando ese pronombre y pues así toca pedalear y pues son los retos como sociales, ¿no? Sí, eso. Uno de los desafíos familiares fue contar la noticia a nuestras familias. Creo que nosotros quisimos hacer algo muy técnico, hicimos una presentación en donde queríamos, nosotros entender también, y nos costó, por lo menos a mí me costó bastante poder entender y poder socializar con nuestras familias y gracias, creo que hicimos varios momentos con mis hermanos, creo que fue muy chévere por encontrar ese respaldo que finalmente a veces uno tiene ese miedo que no se va a lograr. Entonces fue muy chévere encontrar esa cercanía y nos llevamos una grata noticia cuando pues estaban demorados, que ellos hicieron parte de esa crianza de los niños, entonces creo que fue muy bonito. Aunque obviamente sabemos que hay personas que tienen un proceso diferente y creo que en este momento seguimos acompañando. Lamentablemente pues nos tocó aislarnos un poco de algunos espacios familiares con el fin de tener
un espacio seguro para nuestra hija. Entonces creo que ha sido un poco complicado, pero sin embargo creo que desde el amor muchos familiares siempre han querido estar y tal vez es muy difícil comprender, pero considero que le han intentado entender un poquito más este tema y creo que el apoyo ha sido total. Cuando hablamos de retos, hay muchas cosas que inciden dentro de la familia, que es tu círculo más cercano. Y en mi caso, gran parte de mi familia está dividida por formas de expresar sus creencias religiosas. Yo soy creyente, mi esposa de pronto no, pero la forma en que yo le comenté a mi mamá que tenía un hijo diferente en ese momento, hizo choque. Ella fue criada a la antigua y tenía muchas formas de pensar diferentes. Y lo primero que me dijo es, ¿por qué le hacen eso a mi nieto? No le estamos haciendo nada. Al principio yo no quiero que mi hija sea la persona que yo me imaginé en lugar de ser la persona que se está formando. Entonces yo no quiero que se vista como yo quiero vestirme, aunque yo ya estaba pensando en todas las jugadas que le iba a comprar. Yo no quiero que se vista como yo pienso, porque yo le había comprado unas pintas, se las puse porque yo se las compré, pero cuando empieza a expresar, yo no quiero esta ropa, yo no quiero tal otra, yo no quiero que se vista como yo pienso, sino como se quiera vestir. Después de eso mi mamá empezó a decir, bueno, lo que pasa es que ahorita a mí me da miedo que le vayan a hacer algo en la calle. Entonces ya empieza a cambiar el discurso cuando tú le expresas que no se fijen cómo está vestido, cómo está hablando o cómo tiene el cabello, sino que es una persona y esa persona es respetuosa, te ofrece amor, es una persona común y corriente. ¿Sí? Entonces, cuando tu familia empieza a entender eso y tú le dices, fíjate en la persona, no te fijes en lo que te llega, porque yo me puedo vestir como a mí me dé la gana, pero si yo me visto como a ti no te gusta, tú no vas a dejar de quererme. Entonces empiezan a cambiar y empiezan a mostrar realmente lo que les preocupa, que es el miedo ante una sociedad que no acepte a una persona que no cumple los cánones que todo el mundo está usando. Entonces, en ese orden de ideas, empezar con el círculo cercano es tratar de sacarlos del oscuro abismo de la ignorancia, explicándoles que están rodeados de personas amorosas y que, pues, así como toda persona puede ser buena o puede ser mala, en este caso tienes a una descendencia en segundo nivel que te está ofreciendo todo el amor, todo el respeto y que contigo es abiertamente cariñoso. Entonces sería bueno que lo vieras así y que lo respetaras. Entonces básicamente me lo diría al respecto. En nuestro caso sí, cuando empezamos con esta exploración creo que fue una de las primeras barreras con la que nos encontramos y también cuestionar esa mente abierta que pensábamos tener. Entonces, pues no es lo mismo enfrentarte a que alguien venga y te mire a ti y pues tú tienes tu seguridad y tu autoestima y no pasa nada, a que te miren a uno de tus hijos como si fuera algo extraño, como si fuera un monstruo. Eso choca mucho y también vamos aprendiendo a cómo reaccionar ante eso. Porque pues no podemos irnos de manera violenta contra todo el mundo, pero pasan muchos espacios y a veces tratamos de cuidarnos de no ir a ciertos lugares precisamente para evitar esas situaciones. Esos señalamientos pueden venir de diferentes formas, no necesariamente explícitos donde están mirando así o están diciendo, mira eso, cómo lo llevan, sino que, por ejemplo, tuvimos una ocasión cuando nuestra hija estaba en un jardín y les pedían que se dibujaran a sí mismos. Mi hija se dibujó con vestido, con el cabello largo. Seguida la psicóloga me llamó. Yo fui allá y dije, ¿qué pasa? Y con toda la reserva y con toda el temor de decirme, me decía, lo que pasa es que le dijimos a tu hija que se dibujara a sí mismo y mira lo que hizo. Yo, sí, ese es. Dije, uy, ¿cómo así? ¿Ya tú sabías? Y yo, pues siempre se dibuja así, claro que yo lo reconozco, ya sé cuál es el dibujo. Entonces, esas cosas tan sutiles muchas veces son agresivas sin que la persona lo quiera hacer o a veces conscientemente. Pero los señalamientos pueden venir de diferentes formas y sí se han recibido y se reciben. Y muchas veces cuando una persona se resiste, como se resiste a
a decirle por el pronombre que te pide, es una cosa sencilla, eso también es un poco agresivo, por no decir agresivo, pasivo-agresivo, porque está desconociendo lo que tú le estás pidiendo que sea. Si tú llamas Carlos y ahí te dicen negro, y están desconociendo que tú te tienes un nombre y te están llamando como a ellos les da la gana, y eso también es una forma de señalamiento e irrespeto. Bueno, en nuestro caso, al ser mi hija una persona adolescente, además una persona adolescente que ha hecho un tránsito muy acompañado de manera segura, ha sido siempre y ahora más una persona muy crítica, que siempre está muy interesada por estar informada de lo que pasa en el contexto en el que vive, en la sociedad en la que vive, y también en lo que pasa con respecto a los derechos de las personas trans. Entonces, a pesar de que en casa intentamos protegerle, de que no esté permanentemente expuesta, porque un poco el papel de las familias es hacer como esa protección, tratar de protegerles del mundo lo que se pueda. Al ser adolescente ya no es tan fácil y se ve expuesta permanentemente a las noticias y a la desinformación, y sin ninguna duda hay un ánimo de desesperanza que a veces logra imponerse, ¿no? Y hace que sienta rabia, y hace que sienta tristeza, pero también hace que tengamos entonces muchas más conversaciones en casa para que la esperanza y la alegría sean como una constante, y esa es una forma de resistir también en casa para nosotros. Un ejemplo claro es en esta misma semana, cuando fueron las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y conocía muy bien los planes de gobierno de una y otro candidato, y tenía la esperanza de que una opción más democrática, más a favor de los derechos de las personas trans en particular, tuviera la oportunidad de subir al gobierno. Y estuvo muy pendiente de las noticias, y al día siguiente, cuando amaneció, yo la llamé para que se levantara al colegio, y hubo un silencio, y ella solamente salió del cuarto, vino a mi cuarto, me miró y con una voz muy muy triste dijo: ganó Trump. Y hubo un silencio que luego fue un abrazo, y luego dio pie pues a una conversación para que no se fuera así al colegio y pudiera tener un día que fuera pues más tranquilo. Y ese es un ejemplo claro de cómo hay un impacto, ¿no?, en lo que pasa en la vida de afuera, que nos impacta directamente y en carne en nuestra vida familiar. Bueno, en nuestro caso, pues nuestra hija por su edad no tiene acceso a esta desinformación. Sin embargo, para mí particularmente, toda esta ola de desinformación ha tenido un efecto nocivo. Pues cuando uno se encuentra con todo este contenido, con personas reconocidas que hablan con una propiedad y hacen señalamientos y juzgamientos a los padres y a las madres, utilizando incluso palabras muy despectivas y una violencia, pues es difícil que no te toque y que no te hiera. Justo por esos días, nuestra hija se enfermó, tenía una virosis que yo intenté al máximo tratar en casa. Y se iba complicando más, y yo intentaba y le daba largas, y en un momento hasta me sentí mala madre, o sea, y cobarde, porque dije, ¿por qué no tomo la decisión de llevarla? Pero justo en ese día se estaba promoviendo una marcha contra las infancias, y yo tenía terror de encontrarme con, no sé, que una de estas personas haya visto ese video, haya creído esa desinformación y me la encuentre en el servicio médico y, no sé, vulnere a nuestra hija y invada y transgreda ese espacio seguro que nosotros hemos luchado todo este tiempo por brindarle. Ver esas marchas y toda esa desinformación pues es muy doloroso, es difícil de ver. A veces mucha gente dice es importante ver el discurso de la contraparte para uno poder tener argumentos, pero pues nosotros como familias a veces cuesta, a veces toca como pausar, respirar, porque es inevitable sentir como una sensación de desconsuelo, ¿no? Porque en mi opinión siempre, o sea, me duele mucho que en los medios y en las noticias siempre estén entrevistando gente opinando sobre lo que no sabe.
porque yo estoy segura que toda esa gente que dice todos esos discursos desinformantes y horribles, pues no tienen la experiencia de una persona trans cercana y menos de una infancia o adolescencia trans, ¿no? Entonces, pues yo siempre veo esas cosas con mucha angustia y a veces con rabia, ¿no? Pero entonces eso también después es como buscar el grupo y apañarse y llorar y pues hacer como el espacio de llorar, desahogarse, pero luego también empezar a reírnos, ¿no? Porque a veces dicen cosas tan ridículas que entre nosotras pues empezamos a decir, mira, o sea, una forma de contrarrestar eso pues es la juntanza de las familias y también el humor, ¿no? El humor y empezar a reírnos y luego empezar a decir cosas como, y ahí van saliendo como ideas, ¿no? Pero, o sea, de las mismas cosas que dicen desinformantes, pues empezar nosotros a cambiar el discurso y pues al final pues hay que seguir en la lucha, ¿no? Entonces yo siempre siento como la sensación de que hay que educar mucho, ¿no? Y por eso es también la razón de este video, ¿no? Esta es la idea de estos espacios, es poder visibilizar nuestras historias en primera persona, porque una expresión que usamos entre las familias es nunca más sin nosotros, ¿no? Que si empiezan a hablar de infancias y adolescencias, que sea con nuestra experiencia y con nuestros testimonios y sobre todo no solo para informar mejor, sino para saber que nuestros hijos, hijas e hijes están en ambientes seguros, amorosos, somos familias que queremos a nuestros hijos y que les estamos dando todo el apoyo. Entonces también un poco para quitar ese imaginario de que ser una persona trans, una persona con una expresión diversa, pues es el fin del mundo, es todo lo contrario. Para nosotros es una dicha y una ilusión muy grande poder acompañar. Paula y Vania, ¿qué ha sido para ustedes lo más lindo, lo más bonito de acompañar a sus hijes en esta experiencia de vida trans? Bueno, en nuestro caso, la familia, lo más lindo ha sido darnos cuenta después de un tiempo de acompañar informadamente y amorosamente a nuestra hija transitar, es reconocer cómo con el tránsito de una persona transita toda su familia y toda la comunidad y toda la sociedad que está a su alrededor. Porque a partir de la información y a partir de descubrir cómo los tránsitos son un mundo de posibilidades, de alguna manera es como abrir una ventana, correr las cortinas, correr las nubes y ver el mundo que hay más allá de lo que nosotros conocemos como la experiencia de la identidad de género, como nosotros la conocimos. Yo creo que eso ha sido lo más lindo. En mi caso particular también ha sido lindo conocer aún más a la persona que es mi hija, conocerla aún más que cuando era antes de su tránsito, constituir una familia que con toda la honestidad se acompaña a partir del respeto de lo que cada uno de nosotros es en la familia, a partir del respeto, del amor y como del compromiso con una idea, con una causa, con una realidad que es la existencia de las personas trans. Eso ha sido lo más lindo para mí. Para mí, ha sido todo muy especial, muy lindo, pero yo rescataría como de las cosas, de los aprendizajes más interesantes es como respetar a las infancias, ¿no? Saber que tienen una voz, saber que tienen una identidad que la expresan desde muy chiques y que es súper válida, ¿no? Porque en esta sociedad que tenemos tan adultocentrista, pues siempre uno, como que la sociedad y el ambiente es como que los hijos son de uno y uno tiene que criarlos y uno tiene que, pero esa crianza es muy como, usted tiene que ser así, vasá. Entonces para nosotros en la familia ha sido una experiencia muy interesante criar desde el respeto a la voz de la otra persona, ¿no? Y escucharla de verdad. Porque muchas veces uno ejerce como esa maternidad, paternidad, sí, pero al final es lo que yo diga.
pero en estos tránsitos uno aprende a escuchar de verdad y uno va detrás acompañando. O sea, algo que nos dijo el psicólogo de nuestro hijo muy temprano fue eso, que ella iba trazando su camino y que nosotros no podíamos como conducirlo, sino escuchar y acompañar. Y ese ha sido un aprendizaje muy interesante porque pues uno tiene como o sea, uno cría como el modelo como lo criaron, ¿no? Entonces salir de ese modelo y empezar a escuchar ha sido una experiencia súper enriquecedora porque uno aprende muchísimo cuando escuchas y sobre todo sentir que empiezas a tener una relación muy honesta, ¿no? Lo que decía Paula, de tener conversaciones súper sinceras, ¿no? Porque a veces mi hija nos pregunta a mi esposo y a mí, pero ustedes cuando eran niñas, ¿cómo era tal cosa, no? Entonces comparar, no, a nosotros nos pasó esto, lo otro, y de pronto nuestro hijo dice, pero ustedes no son así conmigo, ustedes me dejan esto, ustedes, entonces es muy bonito ver que uno como que sin querer está rompiendo como esos esquemas sociales esperados de las cosas y pues yo lo considero una experiencia de maternidad pues súper chévere, súper bonita y enriquecedora. En mi caso también muchas experiencias lindas, haber encontrado el grupo de apoyo de familias, ha sido una experiencia muy bonita y ver esa solidaridad y esa unión increíble que yo no había vivido en ninguna otra comunidad, pero también bonito y ha sido un alivio es haberme desprendido de cargas que yo venía cargando con mi hija antes de que iniciara este proceso, por miedo, entonces a insistirle en comprarle la ropa sin preguntarle, porque sabía que si le preguntaba iba a elegir algo que tal vez no era lo que podíamos en ese momento gestionar, los juguetes, si pedía un juguete entonces llevarla para otro pasillo y no, mejor no te gustan estos colores, cosas que no tuvieran que ver con el género. Y muchas otras decisiones, los cumpleaños, los disfraces, ya llegar a un punto en donde soltamos, le permitimos elegir y ya no tenemos que estar con esa carga y con ese miedo de seguro que si le preguntan va a elegir eso y qué va a pensar su tanito y eran como esos pesos. Ahora simplemente dejarla ser feliz y ver esa felicidad, ver esos ojos que antes no habíamos visto, esa emoción por cosas simples que de pronto los niños normalmente viven, pero que ella no había tenido la posibilidad. Eso ha sido no solo bonito, sino motivador para continuar. Yo creo que de las cosas más bonitas ha sido ver crecer a una persona segura de sí misma, segura de quién es, de quién quiere ser, de quién es en este momento. Y lo que pueda venir adelante seguramente lo irá descubriendo, pero adicionalmente a que estoy viendo una persona que ha tenido todo el apoyo, tanto de su mamá como de su papá, me gusta pensar en el efecto que ha tenido en mí, porque yo me crié en una parte donde es muy común el machismo, ser homofóbico, etc. Yo gritaba cosas impropias a personas diversas y todo empezó cuando conocí a mi esposa, entonces empezó como la deconstrucción. Y cuando llegó mi hija, empezó a destruirse todo ese poco de basuras que tienes en la cabeza, que todas se deben a la ignorancia y la ignorancia genera odio, ¿sí? Entonces yo siempre digo que el odio está cimentado en la ignorancia. Cuando yo desconozco que es una persona que merece todo mi respeto y que no ha hecho nada contra mí como para que yo piense mal o sienta mal, yo estoy empezando a destruir esa ignorancia, estoy empezando ya no a desconstruirme sino a edificarme como. Entonces ver la persona en la que me he estado construyendo a medida que he visto crecer a mi descendencia me hace sentir tanto orgulloso de mí como de la persona que estamos criando. Eso es lo que me parece más. Acompañar una adolescente trans ha sido una experiencia de aprendizaje doble, porque las adolescencias tienen en sí una complejidad que es muy rica, que es muy interesante. Y yo creo que los adultos tenemos como una suerte de miedo, como una suerte de prejuicio con las adolescencias,
pero es muy interesante saber cómo las adolescencias tienen ese arrojo y como esa efervescencia para transformar el mundo, ¿no? Sin ese arrojo y sin esa valentía que tienen las adolescencias, yo creo que los cambios y las transformaciones sociales serían muy difíciles. En mi caso particular, hemos tenido desafíos, principalmente porque hacer un tránsito es un poco como empezar muy en el escenario de lo íntimo, abrir la conversación en la familia, muy en lo íntimo, y luego ir lentamente como abriendo capas para que el tránsito vaya pisando otros escenarios, y esos otros escenarios son la familia más extendida, que en nuestro caso fue muy amorosa, muy receptiva, luego los amigos y las amigas y los amigos de mi hija, que también fueron muy receptivos, y luego llegamos al mundo como el escenario educativo, donde sí hubo como un gran desafío porque nos encontramos con unas barreras de desinformación y de prejuicio muy grandes. Y creo que es diferente cuando tienes la experiencia de una infancia trans que es chiquita, que ha tenido un recorrido por una institución educativa. Es distinto a cuando un adolescente lleva un proceso educativo en un colegio y ha construido parte de su identidad siendo estudiante de un colegio, y de repente encontrar que esa trayectoria educativa con esa identidad que se ha construido se rompe, se interrumpe. Eso crea una herida, ¿no? Tiene que irse a otro lugar, perder esa identidad, pagar un precio por el hecho de ser una persona diversa. Y pagar ese precio es doloroso. Entonces, para nosotros fue un proceso como de recuperación de ese duelo, de elaboración de ese duelo. Pero también eso hizo que nos uniéramos como más, como familia. Y en mi caso particular también pues me impulsó a conocer mucho más sobre la experiencia de vida trans, a conocer más sobre las adolescencias, y hacer comunidad con otras familias que también, digamos, en mi caso me sentí muy sola al no encontrar rápidamente información y personas que tuvieran experiencias parecidas a la mía. Y luego pues eso ha llevado a tener una comunidad muy linda y muy segura, muy amorosa. Bueno, juntarnos es importante porque crear comunidad empieza a aclarar ciertas dudas. ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué cosas que me están sucediendo a mí que le pueden estar sucediendo a otros padres? Y creo que también incide el cómo yo trato de mostrar que si yo puedo respetar a una persona y con eso las relaciones se mejoran, pues otras familias también podrían, ¿sí? Entonces, difundir la idea de que hey, respetémonos todos puede ser una forma de decirle, hey, además de sentirte papá, trata de escuchar a la otra persona que tienes ahí, trata de ponerte en los zapatos de la otra persona. Una persona no dice, yo me siento niña, niño, porque le salió de la cabeza. Si tiene sentimientos, trata de escuchar sus sentimientos y trata de seguirlo hasta donde no afecte a otras personas ni se afecte a sí mismo. Entonces, que uno la acompañe a descubrir quién es, no es ni incentivar malas personas, ni mal aconsejar, porque tú siempre vas a estar pendiente de qué está sucediendo alrededor de tu descendencia, pero también le estás apoyando para que sienta que puede ser quien quiere ser y que no se esconda en lo que yo quiero, en lo que mi papá quiere que yo sea o en lo que mi mamá quiere que yo sea. Creo que el reto que nosotros también tenemos es también sensibilizar a las personas cercanas. Creo que a veces con el hecho de que uno cuente su caso, cuente su experiencia a demás personas, y me ha pasado en el trabajo, creo que abre y siembra uno una semilla en donde tal vez, pues creo que iniciando uno tiene ese temor de que pueda ser juzgado, pero creo que finalmente uno deja una semilla muy positiva que hace que la gente empiece a entender y que sienta que no es un tema muy lejano, y creo que eso también va generando
caminos a las personas trans. Entonces considero que por lo menos en nuestros trabajos conocemos a muchas personas y eso abre enormemente conocer esa amplitud que existe, que en algún momento nosotros no la teníamos a pesar de que nos consideramos diversos en nuestra compañía, pero creo que es una parte muy fundamental de sensibilizar a muchas más personas sobre este tema. Digo, ¿cuándo has sentido miedo en este proceso de acompañar a tu hija? Bueno, soy una persona muy tranquila que intenta tomarse las cosas muy relajado, pero creo que el primer miedo que sentí fue cuando nos tocó contarle a nuestra familia, que era un tema que nosotros tampoco, pues por lo menos yo no entendía al 100% y poder explicarle a personas cercanas qué era este proceso sin que nos juzgaran, porque pues recibimos comentarios de parte de la familia de que le diéramos más balones, de que le comprábamos colores de acuerdo al género y pues digamos que ese qué dirán de nosotros como familia, pues creo que era uno de los mayores miedos. Igualmente en el trabajo poder contar este proceso, considero que eso también me hizo soltar mucho peso y me ayudó bastante a mi proceso individual. Cuando las personas dicen cada vez más duro y con más fuerza que los niños no tienen la capacidad para decidir su identidad de género, pienso en dos cosas. Uno, que acompañar a los niños y a las niñas trans en realidad no es tan difícil si una mamá y un papá quieren, como yo estoy segura que muchos papás y mamás quieren a sus hijos y a sus hijas. Se trata solamente de escucharles respetuosamente, de escucharles y confiar en ellos. Pienso en eso y pienso también que la identidad de género no es una decisión. La identidad de género no es algo que se decide o que se elige, como que decido que quiero disfrazarme de dinosaurio o que decido que quiero ser un gato o decido que quiero... No es una decisión, aunque se esté instalando la idea de que se decide sobre la identidad de género. La identidad de género se trata de una percepción sobre uno mismo, que además nos pasa a todas las personas cisgénero, que no somos transgénero, y las personas transgénero. Entonces, los niños no tienen la capacidad de decidir porque no tienen que tener la capacidad de decidir. Simplemente se revela en algún momento de la vida, para algunos más temprano, para otros más adelante, se revela una autoconciencia, una conciencia de lo que se es en el mundo. Y ahí los papás lo único que tenemos que saber es escuchar y confiar amorosamente en nuestros hijos. Creo que el caso más delicado que me ha generado rabia o enojo ha sido una situación que tuvimos en un colegio donde estuvo nuestro hijo, donde después de atravesar muchas etapas de reclamos, de peticiones, de tratar de concertar, de ofrecer opciones para que los profesores tuvieran más información y supieran cómo enfrentar determinados momentos con personas, con niños diversos, tener que al final desistir de seguir en esa institución y que en la última charla a mí me tocara decirle al rector: ¿ustedes hasta cuándo van a esperar? ¿Ustedes van a esperar hasta que una criatura de esta se lance, se haga daño, se lastime, se muera, para que ustedes vengan a medio pensar o a tratar de hacer algo para prevenir que más adelante, cuando nosotros que somos los padres de esta persona les hemos estado diciendo durante años: mire, está pasando esto, tienes una persona aquí diversa, empieza a hacer algo al respecto, que para eso eres esta institución, y que esa persona diga, vamos a pensarlo, lo que pasa es que ahorita no podemos hacer nada, o excusas baratas. Ese momento me dio demasiado, porque es ver la negación de frente, no solo de una persona, sino de una institución, y que estábamos hablando con la cabeza de esa institución, que permitía, yo no sé si promovía que el resto de las personas que estaban en la institución
mantuvieran esa mentalidad. Entonces eso me generó mucho nada. Nosotros recibimos un consejo que creo ha sido muy importante para nosotros por parte de nuestro profesional en psicología para la diversidad, y es: tú puedes aceptar qué peleas pelear, a quién educar y a quién ignorar. Entonces muchas veces cuando tú escuchas que alguien está diciendo algo que no es cierto, que es impropio, que está lleno de odio, que tiene algún tipo de violencia taimada en sus palabras, tú puedes decidir si lo educas o lo ignoras. Entonces, dependiendo de qué tan cercana es esa persona, yo hago mi mayor esfuerzo por impartirle información. Pero si esa persona no es cercana para mí, así mismo trato de pensar que lo que esa persona piense, a mí no me importa. Entonces, en ese momento, ignoro ese tipo de personas, y es como mi estrategia. En algún momento sí tuvimos una experiencia negativa con una familiar en donde hizo un comentario fuerte y lamentablemente no estábamos presentes, y cuando nuestra hija nos contó, pues claramente era una familiar muy cercana de nosotros. Sí me dio mucha rabia, pero creo que con respeto le hice saber de que finalmente ese ser no tiene que recibir ese tipo de comentarios, sino si tenía algún pensamiento, alguna duda, pues lo tratara con nosotros los padres. Y creo que sí, finalmente creo que nosotros somos responsables de ese sentimiento o de esa rabia, pero creo que tiene que ser uno muy sabio a la hora de responder, porque finalmente no es entrar a ese juego de quién tiene más la razón, sino ser con amor e enseñar a las demás personas. Yo me sueño un mundo para cualquier persona, en donde no existan barreras, modelos. Yo creo que uno aquí tiene que, sí, puede expresarse de la forma como uno quiere, y puede pensar, puede vestirse, puede elegir lo que uno considere para uno, y yo creo que el mundo ideal es que todos podamos ser felices como nos sintamos. Entonces creo que vamos por buen camino, lo siento así, y creo que con estas nuevas generaciones donde tienen un pensamiento tal vez un poquito más revolucionario, considero que más adelante y dentro de unos años todo el mundo podrá ser feliz como quiera o como se sienta libremente. Yo me imagino un mundo donde no dejemos de ser niños. La mayoría de nuestros niños diversos tienen compañeros que no les importa cómo están vestidos, no les importa si se identifican como niño, niña, niña. Son personas con las que estoy interactuando, son personas con las que yo juego, son personas que están aquí al lado mío. Así mismo peleo con ellos, así mismo soy amigo de ellos. Entonces, el mundo ideal que yo me imagino es donde no dejemos de ser niños, es decir, no dejemos de ver a una persona diferente como una aberración o como algo raro, algo que no debería existir, sino como otra persona con la que yo voy a interactuar. Y si es una persona así que me cae mal, yo no me voy a poner a decirle cosas, sencillamente lo evito. Y si es una persona diversa que no me cae bien, pues también la puedo evitar. O sea, es una persona común y corriente, que puede ser buena o mala. Entonces, que todo este sentimiento de que somos personas, coincido contigo en que todos somos iguales, con diferentes formas de pensar, pero somos personas que merecemos respeto. Entonces, si todos somos iguales, también que en ese mundo sintamos que podemos y debemos respetar a las personas con las que convivimos. Profundamente injusto. Es muy injusto, profundamente injusto, que nuestros niños y niñas quieran jugar libremente, acepten muchos de ellos y ellas sus tránsitos de manera social, y que los adultos tengamos que hacer muchas maromas y muchas máscaras para poderles proteger de los discursos de odio que se imponen y que les pueden poner en riesgo su seguridad. Y habla pues de un mundo que es profundamente no solo intolerante, sino que sigue siendo adultocéntrico, donde las infancias realmente no son lo más importante, aunque eso nos quieren hacer pensar.
Bueno, esa pregunta a mí me toca profundamente porque a pesar de que esté hoy aquí haciendo este video, hay muchos espacios en donde la he escondido o he pensado esconderla. Entonces, por ejemplo, no poder ir a visitar a mi mamá a su pueblo y que la vean porque tengo miedo de que si tal vez no me digan nada en ese momento, luego cuando yo me venga van a ir en contra de ella a juzgarla. Entonces es muy triste y tener uno que separarse de sus seres queridos por esa protección, pues obvio siempre prima la protección de sus hijos, pero no deja de ser muy triste y muy injusto tener que estar también justificando la existencia de su hijo, tener que explicarlo. Pues nosotras decidimos aquí estar poniendo la cara, pues como dijimos, es no más sin nosotros. O sea, si van a hablar de las infancias y adolescencias trans, pues que sea en primera persona, que seamos las familias, las mamás, los papás, los abuelitos, los tíos, los que están alrededor, que empiecen a hablar y a contar la experiencia. Porque a veces la gente considera que las infancias no existen, que son como una cosa por allá, como una fábula, y hay mucha deshumanización. Se escuchan muchos discursos de odio donde dicen cosas muy horribles, pero yo creo que esperamos pues que con este video humanicemos la experiencia, ¿no? Que vean que somos personas de carne y hueso, que esto le puede pasar a cualquiera, porque pues cuando uno decide ser papá o mamá, pues uno siempre está esperando lo mejor, lo más bonito, o sea, estas cosas como que nunca se piensan, ¿no? Y a veces, y a nosotros nos tocó la experiencia en nuestra maternidad, pues tener este desafío. Entonces, obviamente nosotros no pedimos eso, ¿no? Pero nos llegó a nuestras vidas. Entonces, contar esto en primera persona y contar pues que como todo en la vida, cuando son cosas nuevas, pues hay un espacio de sorpresa, de miedo, de incertidumbre, pero poco a poco, en la medida que uno escucha, hace esa escucha amorosa, ese acompañamiento, también vamos transitando nosotras y vamos aprendiendo, nos vamos educando, vamos haciendo pues grupo, compañía y eso es muy poderoso. Entonces pues eso, no más sin nosotras. Yo decidí venir aquí y participar de este espacio porque a mí me hubiera gustado encontrar una voz de una mamá que me hubiera dado alguna luz de qué hacer cuando yo me sentí confundida, cuando me sentí sorprendida, cuando me sentí muy asustada, cuando me sentí sola. Me hubiera gustado ver experiencias de mamás o de familias que acompañan a hijos y a hijas trans. Entonces me gustaría que si alguna mamá o alguna abuela o alguna tía ve este video y se siente como nosotras nos sentimos alguna vez, que sepa que hay una posibilidad más allá, que aquí estamos, que hemos encontrado formas para resistir a los discursos de odio y a todos los desafíos que enfrentamos, y que estando juntas somos más fuertes y somos más poderosas y podemos acompañar mejor a nuestras niñas y a nuestros niños a ser felices. Nosotros decidimos participar en este video porque desde el principio de este proceso sentimos que Dios nos puso a nuestra hija en el camino con un propósito. Hemos estado encontrando ese propósito y cuando llega toda esta situación actual que está pasando con tanta desinformación, nos sentimos en la obligación de poner nuestro granito de arena y como dice Pau, tener este video que cuente nuestras experiencias, pero también muy importante, algo que yo busqué en los momentos de desconsuelo en algún momento, y es que una mamá que hubiese vivido la misma experiencia que yo estaba viviendo me dijera que todo va a estar bien. Y yo les digo que todo va a estar bien y que somos una comunidad muy linda, que nos vamos a apoyar en circunstancias que no nos imaginaríamos y que somos un soporte hermoso.
Ana, a su corta edad, su sueño y su preocupación ahorita más grande es saber si el pelo va a ser liso o crespo, realmente. Y ella sueña con ser bailarina, con cantar, con ser artista, con hacer medias lunas, con hacer todo lo que durante estos años no ha podido hacer. Nosotros, ¿qué soñamos para ella? Primero, que sea una persona sana, no solo físicamente, sino también mentalmente, que sea feliz y que siempre esté absolutamente segura de que nosotros vamos a estar para ella en cualquier cosa, en cualquier situación que necesite. Martín sueña con diseñar videojuegos, viajar al Japón, leer mucho anime, y pues ahí estamos nosotros acompañándole, y nosotros que soñamos, pues eso, que se convierta en una persona adulta segura de sí misma, valiente, que pueda hablar. Ya tiene una voz muy poderosa, es una persona muy fuerte y que ya empieza a luchar por sus derechos. Y algo que hemos conversado mucho es que cuando cumpla los 18, pues nos tendrá que relevar los papás y las mamás. Ya será su propia voz, ya podrá participar de esto, ya ser visible junto con una gran comunidad de personas diversas. Y pues eso, naturalizar la diversidad, ¿no? O sea, esto es parte de la vida humana, y pues entre más personas diversas estén en el mundo, pues será más bonito, ¿no? Entre más personas distintas haya en cualquier espacio, más soluciones creativas, más formas de vivir la vida diferentes vamos a encontrar, que son bonitas, son experiencias bonitas. Antonia sueña con vivir mucho, con vivir muchos años. Sueña con ser una gran productora musical, ya es una productora musical, es una guitarrista muy talentosa y sueña con hacer su carrera en eso, en ser muy exitosa, en conocer el mundo, y sueña con un mundo en el que las personas trans tengan un lugar y una voz que sea escuchada y respetada. Con eso sueña mucho. Yo le diría a los congresistas antiderechos, pues que estudien vagos, que hablen con nosotros, que la información está disponible, que tenemos los grupos de apoyo y vemos pues una resistencia a querer conversar de las experiencias en primera persona. Nosotros hemos hecho esfuerzos por acercarnos, entonces me parece que el hecho que decidan no hacerlo dice mucho, ¿no? Porque nuevamente es como deshumanizar la experiencia. Cuando hablan con nosotros van a ver que somos personas de carne y hueso, familias reales, que estamos en todo el país. Siempre han existido las personas diversas, existen y existirán. Entonces creo que legislar para quitar derechos es muy cuestionable. Y yo también pensaría que las personas que eligen, esas personas, cuando ejercen su derecho al voto, también tienen que considerar eso, ¿no? ¿Qué mundo quieren? ¿Un mundo donde la gente sea libre, sea feliz, o un mundo donde la gente esté reprimida y esté angustiada y esté sufriendo? Entonces creo que ese es como el mensaje, no solo a los congresistas, sino a quienes les elegimos, ¿no? Cuando ejercemos nuestro derecho al voto. Yo les diría que no basen sus peleas por leyes basados en comentarios de pasivo. Para poder pelear y instaurar leyes, se supone que el deber ser, investigar primero qué es realmente lo que está sucediendo. ¿Cómo vas a investigar? Tú no vas a investigar con una persona que nunca ha tenido contacto con las personas diversas. Tienes que hablar directamente con el foco de la información, que son las familias que tienen involucrados parientes con estilo de vida diverso, o con identidad diversa, o con sexualidad diversa. Entonces, ahí cabe perfectamente lo de edúquense, muchachos, antes de empezar a pelear por cosas que ni siquiera saben por qué las hacen. Encontrar esta comunidad de familias que han vivido experiencias similares a la nuestra es la mejor terapia. Nosotras decimos que es nuestra mejor terapia, porque
con nadie más puede uno tener esta conversación y tener la empatía, que te entiendan y te puedan dar un consejo y sentir exactamente lo que uno puede estar sintiendo. Y realmente nosotros tenemos un papel muy importante con nuestros hijos y es ser fuertes, no demostrarles que estamos pasando momentos duros, que estamos sintiéndonos tristes. Entonces estos espacios, esta juntanza, lo que nos hace es recargarnos y llenarnos de fuerza para poder seguir adelante con esta lucha diaria que vivimos con nuestros hijos y mostrarles que los amamos y que estamos orgullosos de ellos y que vamos a estar siempre a su lado. Entonces es esa recarga súper importante. Y también en mi caso, mi hija es de las más pequeñas del grupo y pues obviamente yo tengo momentos altos y bajos en este proceso. No es tan fácil como la gente piensa, ni es ya le puse otra ropa y le cambio el nombre y está bien. Y cuando llego a estos espacios y mamás que han tenido tránsitos con sus hijos mucho más grandes me dicen, yo hubiera querido poder haber iniciado desde esa edad, nos hubiese ahorrado mucho dolor, mucho sufrimiento, conocer esas experiencias tan duras que han tenido que vivir con sus hijos, donde ha estado en riesgo su salud, es lo que me da fuerzas para continuar. Yo ahí añadiría que lo lindo de juntarse también y de oír otras experiencias es aprender que no hay una sola experiencia de vida trans. Por eso se habla de experiencia de vida trans, porque son múltiples y variadas. Entonces, a pesar de que tenemos como cosas en común, también hay historias únicas, ¿no? Y entonces hay niños trans, niñas no binarias, hay de 5, de 10, de 15, de 20, de 30. Entonces, toda esa información y esa diversidad uno le hace entender también a tener apertura, ¿no? Y ver que como la vida misma, pues hay mucha diversidad como somos todas las personas. Y también es una biblioteca de información tremendísima, porque pues en la edad que nosotros estamos de buscar colegio, entonces siempre están preguntando, ¿qué colegio? ¿Qué notaría? ¿Cuál evitar? ¿Qué médico ir? Porque a veces uno tiene esas barreras hasta por una gripa, ¿no? Quieres que a tu hijo o hija le respeten sus nombres, sus pronombres, entonces buscar esos espacios que son seguros, entonces ahí es la mejor opción, ¿no? Incluso hasta para armar una fiesta, dónde vamos, con quién vamos. Entonces es muy bonito eso porque hay mucha contención, mucho amor, pero también una biblioteca de información y que uno va aprendiendo en el proceso de las experiencias de las mamás y las familias que tienen sus hijos que ya están más grandes, que ya han transitado, que ya están adultos, ¿no? Pero pasaron por una adolescencia, entonces uno ya va a entrar a la adolescencia, ya tiene a quién preguntar, ¿no? Entonces todo eso es una experiencia muy linda cuando uno está en grupo haciendo este proceso. Una ley integral trans es importante porque pues debemos garantizar los derechos de nuestros hijos en todos los aspectos. Y por ejemplo en la salud es poder asegurar que nuestros hijos desde pequeños puedan tener un acompañamiento en el tema médico y no ese acompañamiento que venden de hacer cirugías o intervenciones a los niños, no. Es que venga una persona con esa experiencia y que te diga cómo debes hablar con tus familiares, que nos haga ese acompañamiento. Nosotros tuvimos una muy mala experiencia en la EPS, pero tuvimos los recursos para poder buscar otra ayuda. Pero hay muchas personas que no. Entonces, pensando en todos, pensando en las comunidades, pensando en los lugares lejanos, y es que todos los niños y las niñas tengan derecho y las familias tengan derecho a tener ese apoyo. Yo pienso que una ley integral trans es importante y además es urgente porque a pesar de que a través de la jurisprudencia muchos de los derechos de las personas trans se pueden garantizar y se pueden pelear y se pueden conseguir, nosotros somos un grupo de papás y mamás y de familias que vivimos en una ciudad que nos permite tener acceso a unos privilegios, pero hay personas trans y hay niños y niñas trans en todos los rincones de Colombia que no tienen tan fácil ese acceso garantizado a la salud, a la educación, a la vivienda, al ocio, a la recreación.
y no tienen tan fácil el acceso también a dar esas peleas a través de la tutela o de la jurisprudencia, o no tienen el conocimiento, y una ley integral les va a permitir tener acceso garantizado a esos derechos sin que medie ningún trámite adicional que imponga más barreras, tanto a las personas adultas como a los niños y las niñas y las familias que les acompañan. Es muy triste que a uno le toque pelear para que surja una ley que valide los derechos de otras personas. Es súper triste. Entonces, como la sociedad está empeñada en que las personas que no quepan dentro de los cánones que se establecieron no tienen derechos, toca apoyar una ley que por lo menos valide que una persona diversa puede asistir, tiene derecho de recibir una educación de calidad, una salud de calidad y un estilo de vida de calidad, tanto en lo urbano como en lo rural. Entonces, esa es la razón por la que deberíamos de aprobar esa ley.